Señora Lilian Tintori, hoy una de las principales preguntas que muchos se hacen es si sencillamente la dictadura del chavismo pasó de los hechos a la evidencia. ¿Usted cree que en este momento formalmente Venezuela está en una dictadura, teniendo en cuenta este atentado contra la separación de poderes que para muchos representa esa decisión que tomó el Poder Judicial? Venezuela está en dictadura y hace unas horas hubo un golpe de Estado. No solo a los diputados de la Asamblea Nacional, sino a 14 millones de venezolanos que votamos y ganamos votando por la actual Asamblea Nacional que ha sido eliminada, anulada. Si antes había alarma en el mundo por la crisis humanitaria, por los presos políticos que hay en Venezuela, hoy hay alarma en la diplomacia y en la política internacional. Es hora que los países del continente, que los líderes del mundo alcen su voz, no sean más cómplices de Nicolás Maduro, no sean más cómplices de violaciones de derechos humanos. Los derechos humanos no tienen fronteras. Todos debemos luchar para restablecer el orden constitucional, pero lo más importante, para que regrese la comida a Venezuela, la medicina, la seguridad, la justicia, la paz. Esta lucha es una lucha moral, es una lucha espiritual, es una lucha por nuestros valores. Y hoy quiero enviarle un mensaje a Venezuela, a nuestro país. El que se cansa pierde. Leopoldo lo anunció, Leopoldo lo dijo. Estamos bajo un régimen antidemocrático, corrupto e ineficiente. Hoy se materializa eliminando la Asamblea Nacional. Es hora de alzar nuestra voz más fuerte. Es hora de que los países miembros de la OEA se pronuncien fuertemente y que apliquen la Carta Democrática, que es una herramienta constitucional, es una herramienta moral, es una herramienta internacional del sistema interamericano. Una herramienta además que fue firmada por el presidente Chávez, difunto. Una herramienta que fue utilizada para nuestro país. Hoy no entendemos entonces cómo el que se hace llamar el hijo de Chávez la niega. Hoy no entendemos cómo esa cúpula que queda haciéndole daño a tanta gente no quiere darse cuenta que ese es el camino. Hay un camino claro, que es el camino de rescate de la democracia, y la tenemos que lograr. Y es uno de los principales retos que tiene hoy Venezuela. Exdiputada María Corina Machado, vuelvo con usted. ¿Qué camino, a su juicio, le queda a la oposición? Ustedes han hecho de todo, han participado en democracia, pese a que les han cambiado las reglas del juego, han intentado hacer ese cambio en Venezuela a través de la Constitución, pero nada parece dar resultados. ¿Cuál cree usted que es el camino que le queda a la oposición para salir de esta dictadura, tal cual como ustedes la han calificado? El camino que eligen y asumen los pueblos libres decididos a vivir en libertad cuando enfrentan una tiranía. Y está muy claro cuál es esa ruta. Y de hecho, nosotros los venezolanos lo recorrimos en el año 57 y 58, cuando los venezolanos de entonces hicieron correr, huir al tirano de entonces, el general Marcos Pérez Jiménez. Y ese es el que hoy convocamos a toda la sociedad venezolana, de pie, a la desobediencia cívica, con firmeza desafiar esta tiranía, como lo han hecho estudiantes, trabajadores, campesinos, empresarios, periodistas, desde luego las mujeres, las madres, los ciudadanos militares, porque la Constitución venezolana le da un mandato muy claro a nuestra Fuerza Armada Nacional, a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y yo confío en esa reserva moral que existe dentro de nuestra institución militar. Así que esa es la ruta de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, y yo celebro que el secretario general de la OEA haya convocado un Consejo Permanente de Emergencia para el día de mañana, en el cual espero que todos los países del hemisferio entiendan, aquellos que podían tener dudas, que frente a un régimen de esta naturaleza hay que actuar con firmeza y determinación. Hay que avanzar, hay que aplicar la Carta Democrática Interamericana, su artículo 21, para que Maduro y su régimen entienda que es en serio, que vamos a avanzar por una transición a la democracia en compañía y solidaridad a la lucha que estamos dando los venezolanos hoy en las calles de nuestro país. Señora Lilian Tintori, le hago la misma pregunta. Hace pocas semanas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que de una dictadura se salía con elecciones.
En el caso de Venezuela, ¿será posible salir de esa dictadura con elecciones teniendo en cuenta estos precedentes? Por ejemplo, unas elecciones el pasado mes de diciembre del año 2015, donde la oposición ganó la mayoría de los escaños y hoy sencillamente ese poder es revocado. ¿Es posible salir de una dictadura en Venezuela a través de las elecciones? Sí, sí es posible. ¿Quién puede más? ¿40 personas que son dictadores y que tienen el poder de las armas? ¿O 30 millones de venezolanos que queremos vivir en libertad? Sí, vamos a salir de esto. Y el camino es electoral, pacífico y constitucional, como siempre lo ha pedido Leopoldo López. Eso sí, en la calle, protestando, en desobediencia civil, protestando con fuerza como nosotros lo hemos hecho a lo largo de 3 años y 2 meses. Calle y voto, voto y calle, son las palabras de Leopoldo López. Calle, voto y calle. Necesitamos a los venezolanos activos, en la calle, indignados como estamos, pero protestando. Y así la comunidad internacional va a estar lista para una aplicación de la Carta Democrática. Estamos listos para empujar a nivel internacional, estamos listos para empujar dentro de Venezuela la protesta pacífica, que es nuestro derecho. No se les olviden que la protesta es un derecho universal y además estamos protestando por lo más sagrado, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro futuro, por el destino. Estamos protestando las mujeres que hemos sido víctimas directas de la dictadura de Nicolás Maduro. Basta de tortura, basta de dictadura, basta de presos políticos. Queremos fecha de elecciones presidenciales para tener un nuevo presidente y un nuevo sistema y un nuevo gobierno este año 2017. Señora Lilian Tintori, usted se reunió con el presidente de Argentina, precisamente está allí en Buenos Aires, se reunió con el mandatario Mauricio Macri. En las últimas horas ha habido diferentes pronunciamientos de diferentes estados del continente americano. Ha llamado mucho la atención, por ejemplo, la posición de Perú, que no solamente ha cuestionado lo que sucedió en Venezuela, sino que ha retirado su embajador. Esa posición contrasta con la de los demás líderes regionales, de los demás presidentes del continente, que sencillamente han expresado su rechazo, pero muchos de ellos han dicho que la solución de los problemas de Venezuela le corresponde a Venezuela y que es un problema interno. Dentro de esa conversación que usted tuvo con el presidente de Argentina, ¿qué conclusión le queda? ¿Qué sensación le deja a usted de lo que hará posiblemente ese importante país en la Organización de Estados Americanos? Fue una reunión muy humana, muy sincera, muy sensible. La primera pregunta que me hizo el presidente Macri fue: ¿cómo está Leopoldo? Y le respondí que Leopoldo está fuerte y está firme, pero que lo torturan en la cárcel militar. Y le narré un día de Leopoldo en la cárcel, que es un día de un preso político en Venezuela. Hay 115 presos políticos en Venezuela. Primer síntoma de que vivimos en dictadura. El alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, preso. El alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, preso. El diputado Gilbert Caro, preso. Exiliados, regados por el mundo. Venezuela en el mundo llamando y pidiendo auxilio. El presidente Macri está muy preocupado y reafirmó su compromiso. Me dijo que se iba a pronunciar y que iba a impulsar este apoyo al secretario general de la OEA y al informe que narra la realidad venezolana para la aplicación de la Carta Democrática. Yo le pedí acciones concretas. No se nos puede olvidar que cuando los países de la región vivieron dictaduras, Venezuela abrió sus brazos. Hoy es Venezuela la que pide ayuda. Somos millones los venezolanos que amamos a nuestro país y lo vamos a rescatar de esta situación tan difícil, de la peor crisis de nuestra historia. Tenemos la fuerza, tenemos las ganas. Venezuela no está sola. Lo vamos a lograr.
Señora Lilian Tintori, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido. Ella es la esposa de uno de los presos políticos en Venezuela, de Leopoldo López, una reconocida también activista de derechos humanos, y se ha convertido en una líder de oposición, precisamente porque encarna esas ideas de Leopoldo López, que fue privado de su libertad por parte del régimen chavista. Señora Lilian Tintori, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, mucha fuerza y mucha fe. Vuelvo nuevamente y ya también para despedirla en esta primera parte de este programa de la noche con la exdiputada María Corina Machado. Una dictadura no respeta libertades. Y queda claro, por ejemplo, con el caso del esposo de Lilian Tintori, con Leopoldo López, quien es uno de los presos políticos que en este momento no puede expresar su opinión porque precisamente está encarcelado. En el caso suyo, exdiputada, ¿usted teme por su seguridad jurídica en este momento? Y se lo pregunto precisamente en este contexto donde evidentemente el Poder Judicial toma partido y de manera no independiente toma una decisión que en este momento amenaza la democracia en Venezuela. Todos estamos sometidos a los riesgos que usted describe, no solamente los judiciales. Yo tengo varios procesos en marcha, tengo más de 3 años con prohibición de salida del país. También las amenazas permanentes a nuestra integridad física y a la de nuestras familias que recibimos todos los días. Pero este es un momento en el cual debemos entender que la amenaza y el terror que podemos tener los venezolanos es imaginarnos que esta devastación que ha causado Maduro y su régimen permanezca en nuestro país. La imagen de niños comiendo de la basura, la imagen de niños asesinando militares, soldados, la imagen de una Venezuela devastada, no solamente en lo económico e institucional, sino sobre todo en el plano moral, es lo que nos impulsa. Y ha llegado la hora de avanzar, somos una enorme mayoría y yo tengo plena confianza en esa fuerza que tenemos los venezolanos y en la solidaridad con la que hoy contamos por parte de nuestros hermanos latinoamericanos. La transición está cerca. Y hoy, más que nunca, necesitamos de todas las voces de las democracias del mundo, parlamentarios, expresidentes y los estados del hemisferio, firmes, claros, del lado de Venezuela. Hay que tomar decisiones, si están con la dictadura o están con la democracia, si están con el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, o están con la justicia, la libertad y la solidaridad que nos merecemos los pueblos de América Latina. Llegó la hora de tomar posiciones firmes e inequívocas. Doctora María Corina Machado, exdiputada y líder de oposición en Venezuela, le agradezco el tiempo que usted ha concedido a nuestros televidentes del programa La Noche en NTN 24. Gracias a ustedes, como siempre. Vamos a hacer una primera pausa comercial, no sin antes invitarlos a ustedes a que continúen participando de la pregunta que hemos planteado a través de nuestras redes sociales. ¿Cuál es su opinión luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela despojara de sus inmunidades a diputados y se apropiara de sus facultades? Es la pregunta que les hemos planteado hoy. También hemos hecho una encuesta en la cual queremos medir la percepción de ustedes frente a este tema en la cuenta @lanoche NTN24, @Jefferson NTN24. Ahí ustedes ven la pregunta que hemos planteado. En este momento el 4% afirma que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia fue una decisión legal y legítima, mientras que el 49% en este momento considera que es un autogolpe de Estado. Por su parte, el 44% dice que es el inicio de una dictadura y solo el 3% indica que ninguna de las opciones anteriores. Son las opiniones de nuestros televidentes que están quedando plasmadas en las cuentas de Twitter. Leamos algunas de sus opiniones en este momento. Francisco dice lo siguiente. Él dice que no le sorprende, pues esto se veía venir más cuando el régimen oye retumbar en sus oídos los pasos de la Carta Democrática. Hernán dice lo siguiente. Él dice que se confirmó que en Venezuela hay una dictadura respaldada por la izquierda latinoamericana. Rubén asegura lo siguiente: Maduro pretende judicializar a corto plazo a los diputados y tomar poder absoluto de la Asamblea con la excusa de desacato. Opiniones de nuestros televidentes, sigan participando de este programa La Noche. Una pausa y ya regresamos con este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.